Bueno, es una fiesta muy bonita, una fiesta muy espiritual, una fiesta que nos conlleva a reafirmarnos como pueblo, como el pueblo de Israel. Hay que recordar que esto fue una guerra ideológica, que los griegos no quisieron atacar contra el cuerpo del pueblo de Israel, sino contra las ideas, contra la religión, contra nuestras costumbres, etcétera. Que fue totalmente al revés, que Purim, que ellos quisieron atacar, Amán Rasha quiso matar el cuerpo, los niños, las Barminas, las esposas, los hombres, etcétera. Si aquí es totalmente diferente, si nos trataron ellos de atentar contra nuestra ideología, contra nuestra religión. Por eso es importante saber que en Hanukkah hay 3 palabras importantísimas. Una se llama Lehalel, Ulodot y Pirsúmanes. Vamos a explicar. La primera es Lehalel. Una de las cosas claves en Hanukkah es decir el Halel completo. Haleles son varios Mizmorim, varios capítulos de Teilim, donde se habla que nosotros alabamos a Dios. Sí, estos Perakim se dicen en Rosh Hodesh, pero ahora más en Hanukkah, porque se empieza con Berajá al principio, Berajá al final, y es importantísimo decirlos concentrados y decirlos bien. Así es que es una fiesta que decimos Lehalel, que es para alabar. Y también Ulodot, que es Ulodot para agradecer a Dios sobre los milagros. Decimos en la Tefilá y en Birkat Hamazon cuando rezamos en la mañana, Shachrit Mijay Arbit, y también cuando comemos pan y decimos Birkat Hamazon, decimos un texto muy interesante al Anisim, agradeciendo a Dios todos los milagros que ocurrieron, Bimem, Atitiao, Ben Yohanan, etcétera, ¿sí? Y la tercera palabra que les dije es Pirsúmanes. Pirsúmanes significa que es importante hacer famoso el milagro. Sí, hay que recordar que estos 8 días que vivimos de Hanukkah son tiempos de milagros, por eso siempre les digo a todos que hay que rezar en estos tiempos, porque aún las cosas que pensamos que no nos van a llegar en la vida porque es difícil, etcétera, nada. Este es un tiempo primordial de 8 días, ya que en ese tiempo hubo una energía especial de esos milagros, también sigue en estos días. Es que hay que tratar a partir del 25 de Kislev, que este año cae 25 de diciembre, hasta el 1 de enero, que son los días de Hanukkah, de pedir y rezar mucho aún por milagros, ¿ok? Sabemos que los 2 milagros que ocurrieron en Hanukkah son 2. Uno es el que estudiábamos cuando éramos chiquitos, que nos decían que encontraron un jarrito con aceite de oliva, con sello del Kohen Gadol, después de todos los destrozos que habían hecho en el santuario, en el Bet HaMikdash. Ese poquito de jarrito que hubo de aceite de oliva perduró para 8 días, ¿ok? Es importante ese milagro. Y el segundo milagro es el milagro de la guerra. Sí, sabemos que eran pocos contra muchos, unos no tenían armas, los otros tenían armas, sí, unos tenían estrategias de guerra y los otros no, y a pesar de eso se ganó la guerra. Así es que es importante saber esos 2 milagros. Ok, vamos a ver un poquito más profundo. Yo siempre he tenido varias preguntas. Si estamos hablando ahorita de la guerra, si en primera, no normalmente, ¿sí?, se siente que la gente hace más valor y la gente le da más valor en Hanukkah al milagro de encontrar el aceite y que se prendió 8 días, como dijimos, que al milagro de la guerra. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y es más, es muy cierto, ¿no? Cuando íbamos a la escuela de chiquitos o al Talmud Torah o a cualquier lado, hacían concurso de Hanukiot, ¿no? Uno traía su Hanukkah con corcholatas, la otra traía con canicas, la otra traía, pues ponía un spray o cualquier cosa, hacías concurso de Hanukiot. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué no hacemos a lo mejor unas maquetas de una guerra? Y puedes poner a 12 individuos de un lado Maccabim contra 2000, ¿sí? O a lo mejor unos con palos y los otros que tenían... Eso estaba complicado, pero bueno, tienes o a lo mejor quizá más énfasis sobre eso, que la gente hubiera platicado más de la guerra, más recordado en estos tiempos más el milagro de la guerra. ¿Por qué no se recuerda tanto? Hacemos mucho énfasis sobre el milagro del aceite y no decimos nada sobre el milagro de la guerra. Es muy cierto que cuando éramos chicos nos enseñaba mucho más este milagro que de la guerra. Entonces, Karen explicó un tirut, una explicación, sí, entendemos bien, pero podemos decir una explicación mayor, que esa es la que les va, la verdad no quedamos muy... Una persona, ¿cuándo celebra un milagro? Cuando es un milagro que te deja contento para siempre. Por ejemplo, el milagro que era de encontraron el jarrito de aceite, que decías, todas las generaciones que vas viendo, que, qué padre, duró 8 días, etcétera, ¿ok? Cuando pasa el milagro de la guerra, fue un milagro que ocurrió, que ganamos una batalla, y una batalla muy importante, porque eran 12 contra 2000. Eran pocos contra muchos, sin estrategia de guerra, con estrategias, dijimos, armas contra no armas, etcétera, todo eso. Pero se ganó, como dijo Napoleón, se ganó una batalla, mas no la guerra. Es decir, que después de la batalla esta que tuvieron contra los Hashmonaim, todavía también siguieron en guerras. Entonces no puedes festejar una guerra cuando todavía siguen más guerras. ¿Se me entiende? El aceite de oliva, porque fue un milagro que duró, nos gustó, sabemos que Dios estaba cerca de nosotros. ¿Por qué? Dios estaba cerca de nosotros, ¿por qué? Porque en vez de prender un día, prendió 8 días, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, ¿por qué la guerra no festejas el milagro de la guerra?
¿Por qué no decimos maqueta, Stephanie, de las guerras? Esa es justo la explicación. La explicación es porque no podíamos festejar algo que en realidad ellos no estaban contentos, porque después de mucho tiempo siguieron las guerras. Entonces, como dijo Napoleón, ganamos una batalla, más no la guerra. La guerra completa no se ganó, entonces no festejamos eso. Yo les voy a hacer una pregunta más profunda, y es la idea de estudiar Hanukkah ahora más profundo que en el kinder y en la primaria. ¿Cómo puede ser que salieron a la guerra? ¿Una persona se puede apoyar en un milagro? No. Una persona dice, yo me salto aquí del edificio de acá y que Dios me salve. No se puede. Una persona puede decir, yo me paso todos los saltos de aquí a Polanco y a ver que Dios me salve. Tampoco. Una persona se llama ensomjim alales. ¿Qué quisiera ensomjim? Tú no te puedes apoyar en un milagro. La pregunta es, ¿cómo los Macabim, siendo 12 personas, que era Matiteo y sus hijos, ¿sí? Salieron a la guerra contra un ejército de 2000? ¿Cómo? Los dos tenían metralletas, tenían metralletas Uzi, los otros tenían palos y a lo mejor cuchillos, etcétera, nada más. ¿Alguien se le ocurrió? ¿Cómo puede ser una persona se puede apoyar? Que había una vez, hace muchos años, nuestro guía, que fue Moshe Rabbenu, los bendijo. ¿A quién bendijo? Un Leví Amar. Los bendijo a los Levim y a los Kohanim y les dijo, durante alguna generación venidera, después de muchos años, va a venir una guerra que ustedes van a ganar. ¿Cómo dice el pasuk en hebreo? Lo voy a decir, Barej Hashem Helo, Upo al Yadav Tirtze. Repito, Barej Hashem Helo quiere decir, Hashem bendijo tu ejército, Upo al Yadav, y todo lo que hagan sus manos van a tener éxito. Entonces, como que ya tenían una garantía, una tajá de Moshe Rabbenu, que iban a ganar alguna guerra. El problema era cuándo. ¿Cuándo lo aplicaban? Los Leviim no sabían si era ahorita, los Kohanim no sabían si era ahorita. Después los Hashmonaim, después de mucho pensar y todo, dijeron, es ahorita. ¿Por qué es ahorita? Porque en estos tiempos, si no ganaban esta guerra, se iban a helenizar, como ya hubo muchos mitiabrim, o se iba a destruir el pueblo de Israel. Entonces dijeron, ahorita es el tiempo. Pero preguntamos, en Sonjim Alalés, ¿no se puede uno apoyar un milagro? Como que era un milagro, pero mejor también tiene que ver lo que tú dijiste, Karen, de que son tzadikim. Pero aparte dijeron, ahorita es el momento. Tenemos la garantía que Moshe Rabbeinu nos dijo que alguna vez íbamos a echar una guerra que está súper dispareja, súper desequilibrada y la vamos a ganar. Entonces dijeron, vamos. Entonces no se llama apoyarse un milagro porque es como una persona que va a luchar contra un boxeador. Dice, pero está muy fuerte, sí, pero fíjate que le vas a soplar y se va a caer porque está todo drogado. Pues vamos. Igual aquí dijeron, ¿sabes qué? Vamos a salir con qué, aunque sea con palos, etcétera, les vamos a ganar porque Moshe Rabbeinu ya nos dijo, Barej Hashem Halo. ¿Ok? Siguiente pregunta. Son como las preguntas que estamos estudiando normal. ¿Me pueden decir por qué no prendieron con impureza? Está escrito, ¿por qué estaban todos impuros? ¿Sí? ¿Y por qué dice que tardaban 8 días en prender? Porque tardaban 4 días en ir a la ciudad donde machacaban las aceitunas, 4 días en regresar. Otra explicación es que para hacerse puro una persona necesitaba 7 días. ¿Por qué? Porque después se me pero hay una alajá que se llama Tumá Utra Betzibur. ¿Saben qué quiere decir eso? Cuando están todos impuros, ¿se puede qué? Se puede acercar así. Entonces, ¿por qué no prendieron la Hanukkah, la menorá en el Bet Hamikdash, cuando estaban todos impuros? Se podía. Cuando ya no hay de otra, como ahorita, todos estamos impuros, se hacen las cosas igual. La respuesta está muy interesante. ¿Saben cuál es la respuesta? Que justo eso es lo que ellos estaban peleando. Con la guerra ideológica contra los griegos que era, que por ejemplo los griegos que decían, ya, ¿para qué te metes a la tevilá? Si te metes a la alberca es lo mismo. Igual te mojas y es un chapuzón, ¿no? Pero para nosotros es mucha diferencia. Si nosotros tomamos un vino, es diferente si tomamos un vino de una... Todas esas cosas que son místicas, que para nosotros son importantísimas, ¿no? ¿Para qué rezan en un knis? Igual pueden rezar en un templo. Si son 4 paredes es igual. Para nosotros es lo más importante. Le metemos la kedushá, la santidad en las cosas. Entonces, por eso ellos no quisieron prender con impurezas. Sí lo podrían haber hecho, pero no quisieron darles la victoria a los griegos. Decir, mira, ya prendieron con impurezas. Buscaron la mejor manera de prender con qué, con pureza, para decir, mira, para nosotros es importantísimo prender con un aceite, que si agarrabas tú un aceite que sobró, que es tahor, que es puro, con el sello del Kohen Gadol, y un aceite que compraste en el súper, o impuro, ¿tienen las mismas partículas? Seguro. O sea, si tú lo mandas a analizar a cualquier laboratorio del mundo, eran igualitos, pero para nosotros uno es santo y el otro no es santo. Uno tiene el sello del Kohen Gadol y funciona, el otro no tiene el sello del Kohen Gadol y no funciona. Yo creo que es uno de los legados más importantes que nos deja Hanukkah, ¿ok? Que es importantísimo saber que para nosotros las cosas místicas, las cosas que tienen santidad y kedushá, son las que perduran. Ok, va otra pregunta fuerte también, ¿ok? ¿Por qué existe en Masachet Shabbat hay una historia muy interesante? Había un jajam que hacía muchos milagros. Se llamaba, seguramente ya lo han escuchado, Rabbi Haniná ben Dosa. ¿Qué tiene Rabbi Haniná ben Dosa? Era un jajam que era muy milagroso. Dice que una vez le dijeron, jajam, cada que venimos al Knis sale una serpiente por un hoyo, ¡pum!
pica a la gente y se muere. Ya no puede venir la gente al Knis, ya no puede venir al templo. O sea, a ver, llévame a donde está el hoyo. Agarró el Ham, le enseña en el hoyo a la serpiente, mete el pie, le pica a la serpiente y se muere la serpiente. Era un Ham, digo, no todos podemos hacer eso. Como dijiste tú, a lo mejor los archivos los cuidan extra, está bien. Pero ¿cuál es la idea de un Jajam Maasenim? Para él los milagros eran como muy, muy comunes para él. Dice que una vez este Jajam era muy pobre también. Llegó a su casa un viernes en la tarde y le dice a su esposa, a su hijo, oye, ¿cómo no prendieron las velas de Shabbat? Es que no hay aceite, no tenemos dinero para comprar. ¿Qué le agarró Rabbi Hanan en ese momento? Y dice, no te preocupes, prendan con vinagre. ¿Por qué? Porque el que le dijo al aceite que prenda, le va a decir al vinagre que prende. Y prendieron con vinagre todo el viernes. ¿Hasta dónde? Hasta la vela de que Abdalá le sirvió. La pregunta que les voy a hacer ahora es muy fuerte. ¿Qué tenemos que festejar más? ¿El aceite de oliva de Hanukkah o el vinagre de Rabbi Hanan ben Dosa? Pensemos bien. Yo creo que es de Rabbi Hanan ben Dosa más. ¿Por qué? Tú, a ver, vamos a prender con un refresco. Vamos a prender con un refresco. ¿Sí? No es combustible, nunca. Aunque le pongas las mejores mechas, si tú agarras cualquier refresco y lo vas a prender, nunca va a prender, no es combustible. ¿Sí? Y en cambio, el milagro de ¿qué? Del aceite de oliva en Hanukkah, ya había algo y de ahí se hizo un milagro mayor. Eso en hebreo se llama Yesh Me'ain. ¿Sabes qué es Yesh Me'ain? Cuando es el milagro mucho más fuerte, cuando no hay nada y de ahí se hace un milagro. Cuando ya hay algo y de ahí se hace un milagro, es un milagro también, a lo mejor es menor. ¿Por qué? Es igualmente acá. Si me voy a explicar. Si tú agarras un refresco o el vinagre de acá, que no es combustible, y eso va a prender unas 24 horas, es mucho mayor quizá al mismo aceite, porque el aceite ya había aceite, y eso nada más que hizo que perdura. Entonces, para mi gusto, deberíamos de haber hecho un Shabbat, prender velitas, y recordarnos del milagro que le pasó a Rabbi Hanan ben Dosa. ¿Quién se le ocurre por qué no hacemos nada? Por las consecuencias. Acuérdense que al pueblo Israel, ¿qué nos importa? Nos importa que la consecuencia de las cosas. ¿Qué son las consecuencias? Yo, si le pego a alguien, pum, de repente veo el moretón, es una consecuencia. Igual acá. ¿Qué pasó después que Rabbi Hanan ben Dosa le dijo a su hija que prenda vinagre? ¿Quién se enteró del milagro? Quizá los de la cuadra. A lo mejor no mucho. Y el que fue al Knis y lo platicó, que decían, sí, es Rabbi Hanan ben Dosa, ya estamos acostumbrados y común para él. Ya los milagros, ya la gente no se le hacía tan que, no iba a aprender ese milagro. En cambio, el milagro de Hanukkah fue algo que, wow, dijimos algo súper. ¿Por qué? Porque la gente aprendió ese milagro, que iban al otro día y veían otras las velas. Iban a otra día y veían otras las velas. ¿Cómo puede ser? Entonces, por eso no festejamos algo que es más personal, sino festejamos algo que es mucho más general y que nos deja un legado o una consecuencia mayor, ¿ok? Esa es otra de las importantes cosas. ¿Qué es la cosa? ¿Qué es lo que te dejó más impacto? ¿Qué te deja más enseñanza? Seguramente el de Hanukkah. Entonces por eso no hacemos nada con Rabbi Hanan ben Dosa. Ok, bueno, les voy a hacer otra pregunta que es muy fuerte. Es una de las preguntas del Bet Yosef, que pregunta sobre Hanukkah, que seguramente en la escuela se los dijeron, pero vamos a repetirla. Es ¿por qué festejamos 8 días de Hanukkah? Si en realidad el jarrito de aceite que encontraron perduraba para un día, entonces significa que los 7 días restantes son milagro, el primero no es milagro. ¿Ok? Bravo. Nada más les quiero decir algo. Tengo un libro que tiene 500 explicaciones. 500 explicaciones, les conté. A mí me encantan los libros que dicen de 500, 200, 100 cosas, así, ya saben, aficionado. Pero este tiene 500 respuestas. Cada Hanukkah, si estudias 50, acabas en 10 años. ¿Sí o no? Yo con mis hijos ahí voy, vamos 270, no es cierto. Pero bueno, vamos a decir varias. No les traje 500, pero vamos a explicar algunas. Una es la que tú dijiste muy bien, el hecho de haber encontrado, después de todos los destrozos que hicieron el Bet Hamikdash, encontrar un jarrito con aceite limpio, con sello del Kohen Gadol que no se había movido, ese es el milagro. Entonces, festejamos algo raro. El primer día por haber encontrado el jarrito y los 7 restantes porque ese jarrito perduró. ¿Ok? ¿Sí o no? Segunda respuesta, muy fácil. El simple, es porque era el milagro de la guerra. Ahora sí recordamos por lo menos un día que tuvimos un milagro muy grande con la guerra y los 7 restantes. Muy bien, ¿quién te dijo que el aceite es combustible? Que Hashem le haya puesto las partículas, quiere decir, para entender, te ayuda un poquito la palabra, la naturaleza es un milagro. Quiere decir la naturaleza, que tú tengas algo que en realidad ya lo veas como normal, de que el aceite prenda y el vinagre no prende y el refresco no prende, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de decirle a Dios, mira, entendemos que aún la naturaleza y el prender el puro aceite también entendemos que es un milagro. Muy bien. Otra explicación es muy bonita. Dice que ellos prendieron 1/8 cada día. 1/8. Entonces quiere decir que también el primer día es milagro. Sí, son los 8 días.
No, yo les voy a hacer una pregunta. No me gusta esta explicación. ¿Por qué? Porque si tú prendes un octavo no cumples. Es como ahorita. ¿Cuánto debe de durar tu Hanukkah? Media hora. Si dura menos, no cumpliste. Entonces, ¿para qué le pusieron un octavo si no iban a cumplir? Pues era milagro. Milagro que pero ellos, acuérdate, Estefan, que ellos no sabían que les iba a hacer el milagro, pero tienes razón. Ellos dijeron, vamos a echarle un octavo. Pero si nos hacen el milagro allá arriba, que dure más, pues qué bueno. Si no, le echamos más. Entonces está bien. ¿Ya me dices cómo? Dije, un octavo. Dije, bueno, vamos a aprender esta. Si vemos que se va a llegar a consumir, le llenamos el tarrito y ya ni modo. ¿Ok? Otra más. Una de las cosas que atentaron fuerte los griegos, sabemos que es, por eso es Hashmonaim, una que era contra Shabbat, contra el Brit Milá. Sí, y aparte que es algo que es algo muy, muy importante para nosotros, una mitzvah que casi todo el pueblo Israel la cumple. Entonces, por eso, ya que el Brit Milá, ¿a los cuántos días se hace? A los 8 días. Entonces, por eso festejamos 8 días. Porque nos acordamos que nos quisieron quitar una fiesta tan importante y una mitzvah tan importante que es el Brit Milá, que viene a los 8 días. ¿Okay? Otra respuesta más. Bueno, esta tiene que ver un poquito con cuando estudiábamos física en la escuela. ¿Okay? Nos decían que hay 3 tipos de estados en la materia. Uno es sólido, que es por ejemplo algo duro, líquido como el agua, etcétera, y gaseoso. Pero había una más. Ya cuando estudias más prepa y universidad te dicen, no, hay uno más que se llama viscosa. ¿Qué es viscosa? Viscosa es como agarras, metes en un vaso aceite, ¿sí o no? ¿Sí? Y ahí, ¿qué hace? La viscosa es muy difícil. A ver, te dice, o miel, por ejemplo, que también es viscosa. Trata de vertirlo en otro lado. Se tarda y al final es imposible. Si no le echas agua, que todo se caiga. Entonces, ¿cuál es el milagro del primer día? Que el jarrito aguantaba, ¿para qué? Para una noche, para una noche, pero ni siquiera aguantaba para una noche. ¿Por qué? Porque si hubieran echado todo siempre me han quedado unas gotitas menos, y esas gotitas, cada gota, imagínate que representa 10 minutos. A lo mejor te quedaron 3 gotas, no hubieran cumplido con el tiempo que era necesario para el Beit HaMikdash. Esa es viscosa. Hay muchísimas explicaciones, ¿no? Ok, otra que está muy fácil también es, agarraron el aceite que hicieron, lo echaron, y cuando se dieron cuenta, se volvió a llenar. Entonces el primer día, o sea, estaba lleno, lo echaron a la menorá, y se volvió a llenar. Y al otro día se volvió a llenar. Entonces quiere decir que también el primer día fue un milagro. ¿Okay? Es la pregunta muy famosa del Bet Yosef. Pero bueno, vamos a otra cosa, porque nos podemos pasar con esta pregunta muchísimos tirutim. ¿Hanukkah en la Torah existe? Claro. Pero sabemos que es una fiesta de Rabanán, una fiesta después de ¿qué? De los Hamishah Torah. Pero bueno, ¿dónde hay unos remazim? Que es decir, ¿dónde hay unos indicios que Hanukkah iba a haber en algún tiempo una fiesta como la que tenemos ahora? Muy bien. Dice, ¿de dónde es? Si tú tomas 25 palabras empezando la Torah. Bereshit, Bara, Elohim, Betashamay, Betares. La palabra número 25 que te da, Or. Quiere decir que el 25 de Kislev alguna vez iba a haber una ¿qué? Or, iba a haber una luz. ¿Ok? Está bonita. Hay una que me gusta también muchísimo, que es la perashá de Masaé. Ustedes conocen la perashá de Masaé. Es una perashá que viene hasta al final de Sefer Bamidbar del cuarto, ¿sí? Donde habla todos los viajes del pueblo de Israel. Creo que son como 42 viajes y viajaron de acá y se estacionaron acá. Vayajanú, Vaisú, Vayajanú, 42 viajes. ¿Sí? Increíble. El viaje número 25, ¿dónde se estacionaron? ¿Dónde acamparon? Hashmona. Quiere decir que es de los Hashmonaim. El número 25 tiene que ver con 25 de Kislev y con los Hashmonaim. Ok. Ahí les va uno de Teilim. ¿Está bien? Teilim decimos, y lo decimos diario también en un mismor, decimos Apach Nishbar, Vanachnu Nimladnu. ¿Se acuerdan o no? En la mañana, Apach Nishbar, Vanachnu Nimladnu. ¿Qué quisiera Apach? Apach es el jarrito. Nishbar, lo rompemos y nosotros nos salvamos. ¿Cuántas velas de Hanukkah tenemos? 44 velas. Si tú sumas el primero, ¿qué? 1 más el Shamash, 2 más el Shamash, son 36 velas, más los 8 Shamash, te da 44. Entonces vuelvo a repetir. ¿Cómo decimos? Apach Nishbar, Banach Nimladnu. El Pach Nishbar, quisiera el jarrito se rompió y nosotros nos salvamos. Quiere decir 88. Entre 2, que son 44, son los representantes a las 44 velas que tenemos en Hanukkah. Ok, otra más. Les va a gustar. Está la parashá de Emor, una parashá muy interesante que habla sobre todas las fiestas. La parashá me gusta mucho porque le tocó a mi hijo de su bar mitzvah y le dije, hijo, te tocó una parashá de que aprendas a leer ahorita y cada fiesta te va a tocar. Porque esa parashá se lee un pedacito de Pesach, un pedacito de Shabbat. Ok, pero interesante que cuando menciona todas las fiestas va todo el ciclo. Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, y después le dice a Aarón a Cohen, toma aceite de oliva y prende la menorá.
Quiere decir que alguna vez después de Sukkot iban a aprender ¿qué? Velas, que son las velas de Hanukkah. ¿Ok? Entonces son muchos remazdim, etc. Bueno, ¿se acuerdan con qué jugamos en Hanukkah? El famoso Sebibón. ¿Por qué el Sebibón? Está muy bonito, porque el Sebibón se agarra de arriba. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver se agarra de arriba? Porque los griegos, ¿qué quisieron matar? Quisieron atacar nuestra ideología, nuestra religión, nuestra cabeza, nuestras ideas, todo lo que el pueblo de Israel tiene. En cambio, en Purim, ¿qué agarramos? El Rashan, ¿se acuerdan? La matraca. ¿Con qué vamos a agarrar el Rashan? Por abajo. ¿Sí? Entonces, ¿ellos qué quisieron? Dañar nuestro ¿qué? Nuestro cuerpo, nuestras cosas materiales. ¿Ok? Pero vean qué bonito. Dice la palabra Sebibón. Si tú ves, ¿qué decimos las letras del Sebibón? ¿Qué dice? Nes Gadol Allá Sham, o Nes Gadol Allá, Po Nes Gadol Sham. Ok. Si tú agarras esas letras, Nun, Gimal, Hey, Shin, te da 358, que es la palabra Mashiach. Mashiach. Es decir, que son exactamente, y la misma palabra Mashiach también te dice Madlikim, Shemunah, Yemeh Hanukkah. Madlikim, se prende, Shemunah, 8 días de Hanukkah. Entonces repito, Nes Gadol Yasham, las 4 letras del Sebibón te dan 358. Si las sumas, Mashiach te suma 358. Y la palabra Mashiach es Madlikim, Shemunah, Yemeh Hanukkah. Ok, vamos para decirles otra muy bonita. Bueno, cuando ibas a la escuela, ¿qué te enseñaban? ¿Qué es Hanukkah? Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? Descansaron el 25. Si los Hashmonaim hicieron una guerra muy fuerte, descansaron el 25, y ahí es donde sale esta abreviatura. Pero hay una muy bonita. Ustedes saben que hay una gran discusión en la Gemara en Shabbat. ¿Cómo se prenden las velas? Bet Shammai, hay 2 escuelas muy grandes, ¿se acuerdan? No sé si saben, Bet Shammai contra Bet Hillel. Bet Shammai decía, ¿cómo se prenden las velas? Vamos en forma descendente. 8, 7, 6, 5, 4, así prendían. ¿Ok? Pero Bet Hillel, que sostiene que así hacemos todos ahorita, es en forma ascendente, porque las cosas de mitzvah siempre hay que ascender. ¿Por qué los hombres nos ponemos el talet y luego el tefilín? Porque eso va ascendiendo en kedusha, en santidad. Pero ¿cómo prendemos ahorita? 1, 2, 3, 4, 5, en forma ascendente. ¿Por qué? Vean qué bonito, dice la palabra Hanukkah, que es Het Nerot, 8 velas, de alajá que Bet Hillel. Y la alajá dictamina como quién es, como Bet Hillel, que vamos del 1 al 8 para arriba. ¿Ok? Una vez les voy a dar una explicación. Vamos a tener que ponernos abusados porque no está difícil, pero el Abarbanel sostiene muy bien de que por qué, hablando de la pregunta, que por qué no 8 días sino 7, ¿sí? Vamos a entrar a la discusión junto con lo de Bet Shammai. Vamos a ver. Imagínense, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué aprendemos 8 días y con 7 qué? 7 fue el milagro. Dice, no. ¿Qué pasaría si prendíamos hipotéticamente 7 días? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Va a haber un día que va a haber confusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo me voy a algún lugar lejos de México, voy a Celaya, Guanajuato, y vas ahí y ves las velas. Si hoy veo 2. Al otro día vas con tu amigo y ahora veo 3. Entonces, ¿qué dices? Como quieres la alajá, seguramente como Bet Hillel, porque va para arriba. Pero si tú vas a otro lado y ves que un día aprendieron 2 y al otro día aprendieron 1, quiere decir que ¿qué? Van como Bet Shammai. ¿Ok? Bueno, vamos a regresar. No está difícil, pero hay que poner atención. Si nosotros plantearíamos de que son 7 días. Si tú planteas que son 7 días. Esos 7 días, ¿qué día hubiera confusión entre Bet Shammai y Bet Hillel? Vamos a ver. Si según Bet Shammai prenderías el primer día 7 días. 7. Luego 7 velas. Luego 6. Luego 5. Luego 4. ¿Ok? Y según Bet Hillel, el cuarto día que prendemos también 1, 2, 3, 4. Entonces, si yo, que según los 2 vas a prender el mismo día 4. Entonces, cuando yo voy a casa de alguien, ¿cómo? ¿A 4 velas? ¿Y mañana qué prenderá? Ya no sé si va para arriba o para abajo. Por eso pusieron un número que sea par. ¿Para qué? Seguramente no va a haber nunca confusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. ¿Por qué? Según Bet Shammai va a ser el primer día 8, 7, 6, va a ser 5. Y según Bet Hillel, 1, 2, 3, 4. Nunca va a haber un día que se empalmen los 2. Entonces, pues, por eso lo pusieron que sean 8 días y no 7. Bueno, Hanukkah sabemos que empieza el Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, 24 de diciembre. ¿Ok? ¿Con qué se prende? Yo siempre le llamo medalla de oro, aceite de oliva. ¿Por qué? Dos motivos. 1, porque con eso fue hecho el milagro. Entonces estás haciendo exactamente como era el milagro. Y 2, es porque es el mejor aceite. La claridad que tiene el aceite de oliva no lo tiene ningún tipo de aceite. ¿Ok? Medalla de plata, el que no consiguió aceite de oliva, que prenda con aceite normal. ¿Ok? Con aceite de cártamo, y el que no, y medalla de bronce, diremos, son con velas de cera. Nada más cuídense que esas velas las prueben antes para que duren por lo menos media hora. Ok, les voy a decir, no sé si ya vieron, en las tiendas están vendiendo ahorita aceite de oliva, pero comprimido.
Está muy padre para llevarte de viaje, ya saben. Es aceite de oliva, pero no más la rompes, pero adentro no es ni viscosa. Le ponen un poquito de parafina, es 90% de aceite de oliva y 10% de parafina, que es como la vela, y se hace durito el aceite de oliva. Mi pregunta es, ¿se llama que estás prendiendo con velas o con aceite de oliva? Leí este año muy padre que sí es prendiendo con aceite de oliva. O sea, las personas que se van de viaje y no quieres que se te chorree el aire, entonces llévate eso. Es como si te llevas una parafina, como si te llevas velas de cera, pero prendes y es aceite de oliva. Yo creo que es alguna novedad muy bonita. Okay. ¿Cuánto deben durar las velas de Hanukkah? Por lo menos media hora. Okay. Ya después de la media hora está una persona exenta. Pero es importante decir que en Shabbat, que nos va a atacar el Shabbat, casi 7 velas, ese Shabbat tienes que ponerle media hora para que dure en la noche. No media hora nada más desde que la prendes. Porque acuérdate que la prendimos de día. Vamos a prender, yo me imagino, como 5:30, cuarto para las 6, ¿ok? Aquí en la Ciudad de México. Ok, ¿de dónde para dónde? Bueno, voy a tener que explicarlo con vasos, porque sí es, ¿ok? Gracias, Stephanie. Vamos a aprender, ¿cómo se hace? Está muy fácil para que se acuerden. Sí, esta es la primera vela y luego el shamash. Yo prendo una y luego el shamash. Sí, ¿ok? Después aumento la segunda vela, prendo la nueva, 2, 1 y luego el shamash. Tercera es 3, 2, 1 y luego el shamash. ¿Ok? Vamos para que se acuerden muy fáciles. Se acomodan como en hebreo, se prenden como en español. Otra vez, ¿sí o no? Sí. Va la primera, va uno, ¿sí o no? Después del segundo, voy aumentando. Después voy aumentando acá. Voy acomodándolas para acá cada día, pero las voy prendiendo como en español. ¿Sí o no? Así es, ¿cómo es que es en hebreo? Aleph, Bet, Gimal, Alet. ¿Y cómo es como en español? ¿Qué hago? ¿Ok? Las prendo como... Ok, es importante porque mucha gente se confunde con esto. Es importante prender que es la del día. Por ejemplo, estamos aquí en la del 3, 3, 2, 1. ¿Ok? Ok, vamos a otra vez. Importante saber que el primer día decimos 3 verajot, que es Leadlik Ner Hanukkah, prender las velas de Hanukkah, Sheasali Kol Tzorki, Sheasali Nisim Labotenu Bayomim Mayim Bazemanas y Shehianu Mekeyemanu. Los siguientes días solamente se prenden 2, que es que Leadlik y Sheasali Nisim Labotenu. Okay. Es bueno para protección y para que Hashem siempre nos cuide todo el pueblo de Israel. Cuando acabaste de prender todo, normalmente dicen Aronot Alalu, Mishmor Shel Hanukkah Taberel, pero es bueno decir 7 veces Vino a Hashem Eloquenu y el Mizmor Yoshev Beseter. Creo que en el Teilim es el Mizmor 91, si no me falla, ¿sí? Por ahí creo que es el 91, ok. Otra vez repito, Vino a Hashem Eloquenu es un pasuk antes de Yoshev Beseter, 7 veces y 7 veces de Yoshev Beseter. Aunque se tarden un poquito, pero vale la pena junto a las Nerot Hanukkah, ¿ok? Es bueno también quedarse media hora con ellas, sí. Importante estar un ratito. Si es bueno, si alguien sabe un libre Torah es muy bueno, porque el pasuk dice Kiner mitzvah ve Torah or. La mitzvah, ya hiciste la mitzvah de aprender y Torah ahora estudia un poquito de Torah. Entonces vale la pena, o si no, jugar con los niños un cebibón o con alguna cosa. Vale la pena que ese momento se vea la calidez de la mitzvah y yo creo que está muy bonito. Okay. Aparte hay mujeres que acostumbran, no es una halajá, dejar de trabajar en esa media hora. Sí, pero trabajo no significa que no pueden ir a cocinar, sí se puede cocinar, sí, lo que no se puede es hacer como coser o tejer eso, pero no es una halajá, la mujer que lo desea hacer, que es bueno, por lo menos nada más la primera media hora, no hasta que se apaguen, ok. Sí es bueno que la persona le ponga mucho más aceite para que en realidad prenda desde las, 6:30 de la tarde aquí en la Ciudad de México, hasta las 10, 11 de la noche, para que siempre haya más pirsumanés, o si vas a estar en otra ciudad, donde la gente siempre vea tu Hanukkah. Ayer me dijo una persona que por ver la Hanukkah del otro, se le ocurrió y prendió él, ya se le estaba olvidando. Ok, ¿dónde prendemos? Es importante. ¿Vale? Muy bien, el que puede prender en la ventana o en la puerta. La persona que en la ventana va a tener, por ejemplo, edificios de al lado, que estén en piso alto, pero yo me acuerdo que siempre que prendo, los edificios de enfrente te hacen así, te saludan, el pirsuman es más grande. ¿Okay? O como dijimos al principio de la clase, si alguien va a prender en la ventana y pasan los highways como en Estados Unidos muy grandes y de ahí puedes ver a alguien, también es pirsumanes. Pero si es que no... Sí, pero pasan por ahí muchos Yehudim también en el highway. ¿Okay? Ahora, vean importante, si no tienes pirsumanes, por ejemplo, si en tu casa no se ven los ventanales para afuera, entonces prendes... Con el otro concepto es de enfrente de la mezuzá. Tú tienes tu mezuzá al lado, al izquierdo, y vamos a cumplir con 3 mitzvot, que es mezuzá, tzitzit que tenemos puestos y Hanukkah. ¿Okay? No va a haber mezuzá. O yo te voy a ir a plantear otra pregunta. Es ¿qué pasa si estás en tu casa y alguien agarró el mezuzá y lo llevaron a arreglar y no tienes mezuzá esa noche? Entonces prendes del lado derecho. O sea, en el hotel o ahí del lado derecho. ¿Qué pasa en los hoteles o en los barcos donde no te van a dejar prender porque suena la alarma, etcétera? Si llevas velas chiquitas, a lo mejor te dejan prender, o bajarse al lobby y prender en el lobby y quedarse media hora ahí.
Porque tú también en ese tiempo tienes que, como tú rentaste un cuarto, te rentan todo el hotel, entonces una parte del lobby también es tuya, ¿ok? Importante saber qué pasa con los viajeros, ¿no? Entonces, lo más importante es saber si se va a quedar el papá en la Casa de México y los hijos van a ir, etcétera. Si los papás se quedan en la Casa de México, la casa que es más cabúa, que es más fija siempre, esa es la que prende. O sea, si se queda el papá acá, va a hacer cumplir a los que estén allá en vacaciones. O sí, ¿qué va a pasar si todos están de vacaciones? Todos prenden ahí. Sí, si quieren, me dicen al final para ver que cada quien, si tiene alguna duda, cómo prender. Ok, vamos, es bueno poner todas las velas igualitas, menos el shamash. O sea, si por ejemplo tú pones todas azulito y el shamash verde, también se puede, o el shamash más alejado, también está bien, ¿ok? Otra cosa importantísima es: ¿qué pasa si se te apagó la vela dentro de la primera media hora? No tienes que hacer nada, pero siempre es bueno volver a prenderla. Recuerden que es una alajá muy importante de que si desde el principio no estaba bien cuidada la Hanukkah, por ejemplo, abría la puerta y se apagaba, pues entonces no estuvo bien desde el principio, bien puesta. O qué pasa si abría la ventana y se apagaba, entonces tienes que hacer unas pruebas desde antes, ¿ok? Desde antes mirar y ver bien qué se prende, ok. Otra de las cosas es: no se puede tener satisfacción de las velas de Hanukkah más que del shamash, sí. O sea, al que alguien quiere ver sus monedas, del shamash está para eso. El shamash justo es para eso, para que se prenda la vela, para que, pues, si quieres de esa misma prender o tomar alguna cosa. De la vela del shamash está especialmente para eso. Ok, lo que es que el viernes en la noche antes de Shabbat se prende en el día. ¿Sí? Y le tenemos que poner mucho más aceite o la vela mucho más grande para que perdure, como dijimos, media hora después. Días normales, correcto, días normales sí. Yo estoy hablando nomás de viernes en la tarde, que vas a prender para Shabbat. Ahí sí hay que prender antes. Y les voy a decir una cosa: soplen a sus papás, a sus novios, etcétera, a sus hermanos, que vayan a decir minja antes. ¿Por qué ese viernes minja antes? Está muy interesante. Porque el viernes tú estás prendiendo las velas para Shabbat. Y luego vas al Knis y dices minja del viernes. Como que no se ve muy así, ¿sí me entendieron? Entonces, ¿qué hacen? Agarran Minyanim a las 2 de la tarde, ya dijo minja. Y ahora prende las velas que son correspondientes al Shabbat. ¿Qué hay que hacer ese viernes? Es apresurarnos, es no, ¿cómo se llama? Tratar de llegar a la hora, prender con tranquilidad, etcétera. Y otra cosa para ser mitzvah buena es que ustedes saben que en el Knis también se prende. Sí, y está escrito también de que se prende en Hayar Bit. Durante los días de la semana no hay problema porque siempre asiste la gente. ¿Cuándo es el problema? Cuando es viernes en la tarde. Va a llegar el jajam, todo está prendiendo en su casa, entonces no va a haber. Dice que aún las mujeres pueden completar por primera vez un minyan, que sean 10 para que haya pirsumanes. Si hay 3, 4 mujeres y 5, 6 hombres, pueden prender Hanukkah en el Knis con verajá. Así que pueden echarse una mitzvah de que prender en su casa, te quedas un ratito con tus velas y te vas posterior. Okay. Tratar de no dejar velas prendidas, siempre es buena media hora, y si te vas a ir las puedes apagar, no hay problema. Okay. Vamos al sábado de la noche. ¿Cómo se prende el sábado de la noche? Muy interesante. Sí. Primero, ¿no? Cuando estás en el Knis, prenden primero Hanukkah y luego Abdalá. ¿Por qué? Porque si no todo el mundo se va. Es como me dijo mi hijo ahora, papá, dice, sí nos dijo el Morede que si decimos recreo ya no hay ningún niño en la clase. Entonces mejor digo, primero acaba el Morede de decir alajá y dice recreo y ya todos se van. Igualmente acá. Si tú haces en el Knis, como cada Shabbat, que Abdalá, hay gente que está volando en la puerta. Entonces, ¿qué se hace? Lo retienes agarrando diciendo primero Hanukkah, prendemos bebé y después Abdalá. Aunque no es la regla, porque ustedes saben que la regla es que lo más común siempre va primero. ¿Lo más común qué es? Lo más Abdalá. Entonces, por eso en tu casa, si haces Abdalá primero y después prendes Hanukkah, ¿ok? Yo creo que son de las alajot que es importante. Ahora creo que entendemos un poquito más de Hanukkah ya, ¿sí? Porque acuérdense las preguntas importantes que dijimos. La pregunta del Bet Yosef, que le tiene sus 500 tirutzim. Recuérdense las consecuencias de lo que dijimos de por qué guerrearon, por qué prendieron con impureza, algunas alajot que estudiamos. Y al principio no se les olvide alabar a Boreolam y agradecerlo.